Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo y presentando, como siempre le he dicho, una doctrina verdadera, basada en la verdad absoluta de lo que está escrito en el texto sagrado. Bien sea que tenga relación con el pensamiento de Dios, parte de esos pensamientos que están plasmados en el texto sagrado, que tengan que ver con el pensamiento de las tinieblas, Satanás, los demonios, súbditos, los que representan humanamente a Satanás, y que tiene que ver con el pensamiento de los hombres, en su opinión, en su obstinación, en su terquedad, todo eso está escrito en el texto sagrado. En ese libro que nosotros llamamos Biblia, que en verdad es biblión, conjunto de libros. Del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro José Briceño para un mundo. Estamos pasando fronteras, mejor decir, el Eterno está haciendo su trabajo a través de este humilde servidor, siervo del Señor, que estoy a su servicio enteramente. El Eterno, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo llevando a cabo el trabajo, llevando esta palabra que no tiene límites. Solo la eternidad es lo que me va a mí a decir hasta dónde Dios hizo el trabajo a través de mí como instrumento. Agradecido por este llamado que recibí del Eterno. En esta oportunidad quiero desarrollar un tópico, porque esto que voy a hablar es un tópico del tema tan extenso de la escatología bíblica, que tiene que ver con eventos del porvenir, el programa de Dios para el futuro. Esto lo hago porque me hicieron una pregunta, el cual tiene una buena respuesta. Por favor, présteme muchísima atención. El maestro Briceño sabe el llamado que tiene, que es tan serio, que no hay un llamado más grande que el llamado que Dios me ha hecho, hablando o teniendo relación con el don ministerial. 5 ministerios, oficios ministeriales, que están plasmados en el texto sagrado en Efesios 4:11, donde dice que él mismo, hablando de Jesús, después de haber hecho su obra vicaria, en obediencia, morir y resucitar al tercer día, dice la Biblia que dio dones a los hombres y los caracteriza como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En el área de la enseñanza, de la maestría, ahí está el maestro José Briceño, maestro. Sé la responsabilidad que tengo hasta el punto que el apóstol Pablo caracteriza el llamado que me hizo como supremo, supremo llamamiento. No hay un llamado más grande que el que Dios haga. El llamado tiene las características de quien lo hace. El que lo hace, quien hizo el llamado es supremo, pues supremo es el llamamiento. Por eso sé lo serio de este llamado. Pero también tengo conocimiento de lo serio que es
el objetivo, la causa por la cual se me dio este llamado, que es para perfeccionar a los santos. Ese es el llamado que recibí de Dios. Lo otro también que el maestro del diseño está claro en el asunto es el contenido que he recibido de la palabra que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración, y que cuando estudiamos las escrituras con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucho ahínco, con mucho respeto, con mucha entrega, con mucha devoción, tomando en cuenta los códigos y reglas de interpretación bíblica, conducido por el Espíritu Santo, que fue quien inspiró las escrituras, quien la plasmó en revelación a través de los hombres y quien te va a dar la iluminación de lo que está escrito, porque él fue el que la inspiró. Sé lo serio del contenido que el maestro del Señor tiene, que lo que yo sé, lo que yo sé, teológicamente hablando, de lo que está escrito en el texto sagrado, son destellos y balbuceos de lo que está escrito allí. O sea, todo lo que usted ha visto, ha oído a través de los videos, a través de los audioimágenes en YouTube, por la web del maestro Briceño, todo ese conocimiento son destellos y balbuceos de lo que en verdad está escrito en el texto sagrado. Oído, pero lo que está escrito en el texto sagrado sigue siendo destellos y balbuceos en comparación. ¿Qué destello y qué balbuceo? Yo no hay que decir, ¿no? Pero para que usted más o menos me pueda entender, son destellos y balbuceos de lo que el conocimiento del Eterno, del conocimiento del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Y sé la responsabilidad. Oigo, no estoy jugando al ministerio. No estoy haciendo, y gracias a Dios que estoy libre de eso. El Eterno me ha librado. En mí no se ha cumplido una palabra que dijo Carlos H. Spurgeon en un tiempo. Él dijo, no sé si estaba profetizando, pero él dijo, llegará el momento que en vez de tener en nuestras iglesias pastoreando ovejas, tendremos payasos entreteniendo cabras. Y un gran porcentaje de los que están al frente de los púlpitos, que yo no sé si llamarlos ministros, y si lo son, no están haciendo el trabajo que le corresponde, y le van a dar cuentas a Dios. Lo que están entrando es en el terreno del sensacionalismo, del amarillismo, del teatro, del show, del espectáculo, del mensaje de ofertas que te profetizo, que te declaro, que te decreto. Y el mensaje de la escuelita, dígale que está a su lado, repita conmigo y para usted de contar. Otros lo que están es desvalejando al pueblo, su mensaje solamente está centrado en el dinero, que pacten. Yo puedo demostrar por la Biblia que el hombre no está en el nivel de estar pactando con Dios. Dios es el que pacta con los hombres. Nosotros podemos hacerle un voto o una propuesta a Dios, pero Dios decide si ese voto o propuesta es un pacto. Dios es el que decide si lo hace pacto. Esto de primicias no es bíblico, no es escritural. No estoy en contra de que usted decida darle a Dios su primer sueldo del año y usted lo tome como una primicia para usted no personal. Eso está bien, eso es suyo. Pero no es que un hombre parado al púlpito, desfasado, descontextualizado, tratando de transculturizar unas culturas que fueron para los judíos, Israel lo trae para la iglesia, llevando al pueblo a las fiestas de las primicias, cuando eso no existe, eso no es bíblico, no es escritural. Hay muchos que están en ese terreno, desvaligando, saqueando, atracando al pueblo a Biblia armada, como usted no tiene una idea. Otros pues llevan al pueblo a la intimidación con la finalidad de quitarles el 10%, acusándolos con el diablo, con el devorador. Se van a Malaquías 3:10, maldito soy con maldición porque me habéis robado, cuando eso no tiene nada que ver con la iglesia, nada. Nadie puede maldecir lo que Dios ha maldecido. Eso se lo dijo Dios, se lo dijo el Balac a Balán. No, Balán, debo decir Balán a Balac,
Cuando el rey Balac le dijo a Balaam, maldíceme Israel para ganar la batalla, porque todos los pueblos que habéis maldecido le hemos ganado, ahora toca enfrentar a Israel, lo maldices para ganar la batalla. Y Balaam le dijo, no puedo maldecirlos. Y Balac le dijo, ¿por qué? Porque lo que Dios ha bendecido, bendito es y bendito será. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Somos unos bendecidos con toda bendición espiritual. Otros que te están ofreciendo que las ventanas de los cielos se van a abrir para si tú diezmas, cuando la Biblia dice que yo estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Es totalmente falso. ¿Cuál es la forma o cómo la iglesia, los hijos de Dios, los regenerados, deben, no es que tienen, porque no es obligado, deben dar? Pablo lo presenta. Pablo dice, según seas prosperado, según seas agradecido y según las demandas que hayan, tú vas a dar. El motivo debe ser correcto. A Dios no se le da por recompensa esperando recibir algo de él. A Dios no se le da por retribución, asustado y acusado y intimidado y amedrentado, porque si no le da, Dios te va a quitar todo. A Dios se le da y se le adora es por reconocimiento. Así. Claro, este es un mensaje, estas son verdades inconvenientes que no les interesa a muchos que están al frente y que pastoreando, que su pueblo lo escuche, porque le van a desarmar todo, le van a desarmar el mensaje y lo van a descubrir. De modo que quiero que usted preste mucha atención. Esto es un mensaje serio. Muy pocos lo han agarrado con la seriedad que lo deben tomar. Muy pocos lo han tomado con la seriedad que lo deben tomar. Pero por favor, entiéndame. Esto que voy a hablar tiene que ver con el programa de Dios para el futuro. Como la gente, muchos, un gran porcentaje de los que están en la iglesia no conocen el programa de Dios para el futuro, pues no les interesa el presente. Así, no les interesa la vida en el presente. Tenemos en la iglesia llena de delincuentes, gentes que delinquen, que no tienen visión, que no tienen misión, que no aportan para nada. Son unos perfectos delincuentes en la iglesia, anidando una salvación, porque ya fueron salvos, porque ya tienen justicia, porque ya tienen vida, porque tienen al Espíritu, porque su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Pues viva la pepa, hagamos lo que nos da la gana. Eso es delincuencia, porque usted fue escogido para un propósito. Usted tiene que descubrir para qué Dios lo tiene en la iglesia, para un propósito. ¿Ok? La pregunta fue, maestro, las moradas eternas de los que han sido regenerados, de los que son hijos de Dios, de aquellos que aceptaron el plan de salvación en la dispensación de la gracia, fueron justificados mediante el Espíritu, fueron vivificados, fueron sellados. Ese es el sello de la cual habla el apóstol Pablo, la justicia y la vida que impartió el Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Que la justicia tiene que ver con la simiente de Dios y la vida tiene que ver con la naturaleza de Dios, porque el pecado es la simiente satánica y la muerte es la naturaleza satánica. Eso fue lo que recibió Adán en el huerto del Edén, la muerte y el pecado. La muerte es la semilla, la simiente satánica y el estado de pecado es la naturaleza satánica. Dios, por el Espíritu, a todos los que aceptaron el plan de salvación en fe por gracia, extirpa, desramifica, quita, amputa el estado de pecado e imputa la justicia, amputa la muerte e imputa la vida. Pasamos a ser hijos de Dios, porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasamos a un estado de regeneración. Por eso siempre he dicho que Dios nos amó, por amor tuvo compasión, teniendo compasión se movió a misericordia,
manifestando su misericordia, teniendo misericordia, manifestó su gracia, manifestando su gracia, nos dio su perdón, perdonándonos, nos regeneró, regenerándonos, nos hizo sus hijos. Ese es el paso. ¿Ok? Ya somos hijos. Tenemos el Espíritu. Somos tan hijos como lo es Jesús. Tan hijos como lo es Jesús. De eso vamos a hablar. Los mismos derechos y las mismas autoridad y la misma responsabilidad tenemos ante el Padre como Jesús lo tiene como hijo. Esto da duro, golpea a los religiosos, pero es una verdad. Como hijos de Dios, Jesús no nos lleva a nosotros ninguna ventaja. Somos tan hijos como lo es Jesús. ¿Ok? Esto es tan oído, esta verdad. Presta atención. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que se le sea iluminado por el Espíritu, esta verdad que voy a decir ahora, que se le ilumine por el Espíritu. Si no está cerrado, si no está envuelto en el maldito orgullo, en su teología, en su tradición, si no está dispuesto a echar a un lado lo que ha venido, lo que por mucho tiempo he enseñado, que es un montón de, es un sincretismo, una mezcla de falsa doctrina, y sentarse en el espejo de su realidad, en las verdades del Evangelio eterno, y decir, espérate, estoy equivocado. Porque hay que ser humilde para reconocer que estás equivocado en una hora que estuviste equivocado 40 años, y reconocerlo en una hora. Hay que ser humilde. Por eso Santiago dice que recibamos la palabra con mansedumbre, la palabra implantada. ¿De qué usted está hablando? Que Jesús nace del Padre como el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito es monogeno, único en su género. No había más. Dios no tenía más hijos. El único y el primero fue Jesús. El único, unigénito. Cuando Jesús muere y resucita, oído, se levanta como el primogénito Hijo de Dios. Esto lo que voy a decir no cuadra, reprendo al diablo, falso maestro, pero Jesús, su unigenitura ya no la tiene. Ya Jesús no es el unigénito Hijo de Dios, Jesús es el primogénito, porque unigénito significa que es el único, el primogénito significa que es el primero. Y si para Jesús seguir manteniendo la postura del unigénito Hijo de Dios, Dios no tendría que tener más hijos. Entonces todos los que son regenerados son hijastros de Dios. Eso no cuadra. Por eso usted va al texto sagrado. Ninguno de los que escribieron en la dispensación de la gracia se dirigieron a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Después que Jesús resucita, escribieron como al primogénito. Se dirigen a Jesús como al primogénito, porque ya Jesús no es el unigénito Hijo de Dios. Después de él vamos nosotros. ¿Usted está acá? ¿Usted está aquí? Reprendo al diablo. Oído. La morada eterna de los que son regenerados. ¿Cuál es? ¿Vamos a vivir en el cielo? ¿Vamos a estar en el cielo? Nos imaginamos como Gasparín volando en el cielo con una sábana blanca y una aureola en la cabeza, como los ángeles en el cielo. ¿Pasará la iglesia a la eternidad en el cielo? ¿Dónde dice la Biblia eso? Ninguna parte. Eso es catolicismo romano, eso es fantasía, eso es falacia, eso viene como producto de una mala interpretación que se le dio al texto sagrado, porque la Biblia nos dice que el hombre va a pasar la eternidad en el cielo. Oiga, la eternidad no la va a pasar en el cielo. Eso no es bíblico ni es escritural. No lo es. Sí lo es. Eso no es bíblico ni es escritural. No lo es. En ninguna parte lo dice la Biblia. Maestro, es cierto que después, cuando Jesús venga por la iglesia, porque yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, hay quienes no creen en el arrebatamiento,
Hay ciertos eventos que se van a dar en relación con Cristo y la iglesia, que según lo que informa Jesús y lo que informa el texto sagrado, se van a dar a cabo en el tercer cielo. Sí, eso es lo que dice la Biblia, en el tercer cielo. Jesús dijo que los galardones van a ser en el cielo. En el Sermón del Monte Jesús habló de eso. Dice: bienaventurados sois vosotros cuando os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús dice que el galardón tú lo vas a recibir en el cielo. Eso es lo que dice Jesús. La iglesia va a ser arrebatada, no raptada, arrebatada. Creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo demuestro por la Biblia, no es algo que se inventó alguien en los siglos pasados, en el siglo XVIII. Eso es falso, mentira. Que ya le atribuyen a 5 tipos de personas, de los que he conseguido, a 5 de que ellos fueron los que se inventaron el arrebatamiento. No, el arrebatamiento es una doctrina bíblica, nueva testamentaria. Pablo te habló del arrebatamiento de la iglesia y te lo puedo demostrar. Eso está allí, estoy claro en el asunto, yo no discuto eso. La autoridad y la defensa no son compatibles. Cuando yo sé lo que estoy hablando y no me defiendo de nadie, ni los comentarios que hagan, no me interesan los comentarios que hagan desde el punto de vista negativos en contra de la verdad del reino, no me interesa. Algún día se darán cuenta que están equivocados. Cuando la iglesia sea arrebatada, va al tercer cielo. ¿Por qué la iglesia va a pasar? Por un tribunal que se llama el Bema. Pablo lo caracteriza como el Bema, el Vimá, y tiene su razón Pablo para escoger ese término Bema o Vimá. Voy a dar un estudio acerca de eso. El Vimá de Cristo, porque van a haber 5 juicios. El juicio de los ángeles caídos, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia. 5 juicios presenta la Biblia desde el punto de vista escatológico, que es parte del programa de Dios en el futuro, con la iglesia, con los judíos y con los gentiles, y con los ángeles caídos, también van a ser juzgados. Escuchen. La iglesia va a pasar por el Bema, por el Bimá, que es un juicio, es un tribunal que le dará lugar a un juicio para buscar la dignidad o la indignidad de los que van a recibir galardones o no van a recibir galardones. Es el Bima. Bíblicamente dice que después del Bema vienen los galardones, después de los galardones vienen las bodas del Cordero, después de las bodas del Cordero vienen las cenas de las bodas, y después de la cena de las bodas viene la fiesta de las bodas, que es el milenio. La fiesta de las bodas es el milenio. ¿Okay? Después que pasen todo esto, 1000 años se dan. Según lo que dice Apocalipsis, te habla que son 1000 años que Jesús va a reinar. Satanás va a ser atado antes del reinado y después de 1000 años será suelto. Después del reinado, 1000 años después, será suelto Satanás. Después que todo esto pase, todo esto suceda, bíblicamente la Biblia dice que este cielo, este cielo y esta tierra, digo porque vendrá otro, este cielo y esta tierra dejarán de ser, serán consumidos por el fuego. Y el que escribe, que es Pedro y Juan en Apocalipsis, y vi cielo nuevo y tierra nueva. El término nuevo que se utilizó en el griego es kaino, que tiene que ver con algo que nunca ha existido, no tiene que ver con reestructuración, que es neo. Cuando se utiliza el término neo, N-E-O, eso es nuevo en cuanto a reestructuración. Es algo que está remendado. Es cuando yo mando el colchón viejo a la colchonería y me lo traen. Hay un colchón nuevo, no es el mismo colchón, pero está reestructurado. El término que utilizó el apóstol Juan y Pedro es kaino, que significa algo que nunca ha existido. El cielo que la iglesia, en la cual la iglesia va a pasar su eternidad, es nuevo, y la tierra es nueva. Eso es lo que dice el texto sagrado. Y vi cielo nuevo y tierra nueva.
y es en esa tierra nueva donde va a descender la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén no va a descender sobre la tierra vieja, sobre esta tierra, no sobre la tierra nueva. Y ahí aquí la morada de Dios con los hombres. Es allí donde la iglesia va a pasar la eternidad. ¿Dónde? En la tierra nueva, en el cielo nuevo. Porque lo de Dios es regenerar todas las cosas. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador, el que antropos, el Dios hombre, no solamente vino a morir por el hombre, sino vino a morir por todas las cosas que se destruyeron y se cayeron por causa de la desobediencia del hombre. Por eso el texto dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, no al que se había perdido. El texto lo dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, no al que se había perdido. Indica que no solamente va a ser reestructurado, regenerado el hombre, sino aún todas las cosas que fueron deterioradas por causa de la caída del hombre van a ser regeneradas. Entre ellos el cielo, entre ellos la tierra, entre ellos la naturaleza, todo. Ahora, maestro, ¿dónde será la morada eterna de los redimidos en Cristo? Me preguntó una persona. Porque según él es una incógnita que todavía la iglesia no tiene bien claro. Eso es verdad. Un gran porcentaje de los creyentes en nuestras congregaciones no saben ni para dónde va y por eso tienen miedo a la muerte. Una persona que no sabe a dónde va, tiene que tener miedo a la muerte, agoniza, no se quiere morir, pero el que sabe para dónde va, entrega la vida. El que sabe para dónde va no agoniza, sino que entrega la vida. Por eso Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal de alcanzar el objetivo que el Señor Jesucristo me ha dado, que es predicar el evangelio a los gentiles. Por eso los 12 apóstoles, incluyendo Matías, incluyendo Lucas, incluyendo Marcos, y para usted de contar, murieron todos trágicamente y entregaron la vida trágicamente, todos. El único fue Juan, con su excepción, que murió de viejo, pero todos entregaron la vida trágicamente y estuvieron dispuestos a hacerlo. El hombre que negó a Jesús dijo, maldito sea, no conozco a ese hombre, que fue Pedro. Estuvo dispuesto a morir crucificado y boca abajo, porque según la tradición él pidió que lo crucificaran boca abajo porque no era digno de morir como murió su Señor. El que negó a Jesús entregó la vida. Porque todos dieron la vida, porque estaban claros en el asunto, sabías para dónde van, ellos conocen qué es la eternidad. Es como esa vida que usted estuvo en el vientre de su madre, si estuvo 9 meses acuáticamente allí en el líquido amniótico dentro de ese vientre, usted estuvo allí, vivió 9 meses. En el caso del maestro Briceño, cuando salgo del conducto, por el conducto vaginal salgo, mi madre me parió, hablando clínicamente, mi madre me parió y salgo, entonces es cuando salgo a un mundo nuevo, ya tengo 64 años en comparación a 9 meses, el tiempo, por favor, y todavía me quedará unos años más que el Señor me entregue aquí en la tierra. Ponga que muera de 90 años, 90 para arriba, que el Señor me dé vida para seguir con este trabajo. Muero todavía, si muero de 95 años, señores, a comparación a 9 meses es mucho tiempo, pero 95 años a comparación a la vida que viene, la eterna, no es nada. Aquella es eterna. La primera duró 9 meses, la segunda, ponga que muera de 95, dura 95 años, pero la que viene es eterna. Todos los que tienen y comprenden y entienden el programa de Dios para la eternidad, escatológicamente hablando, no tienen miedo de morir, entregan la vida. Los hombres de Dios no agonizan, los hombres de Dios mueren en fe, saben para dónde van. Entonces, un gran porcentaje de los creyentes en la iglesia desconocen estas verdades. Lo segundo del caso es, como ya lo dije, que la iglesia no va a pasar su eternidad en el cielo, como ya lo dije, sino en la tierra nueva. La pregunta del caso es, maestro,
Si esto es así, porque es así, todo lo que usted acaba de decir de la eternidad de la iglesia, que la va a pasar en el cielo nuevo y tierra nueva, que la iglesia no va a vivir en el cielo porque la iglesia no fue llamada para ser celestial, sino terrenal. Celestiales son los ángeles, no la iglesia. ¿Usted me puede explicar un poquito ese mensaje que Jesús presentara y que está escrito en Juan, el capítulo 14, del verso 1 al 3, donde Jesús habla acerca de unas moradas, de una casa y unas moradas que el Padre Eterno, según tiene preparada? Y que Jesús dijo que Él iba a preparar lugar para que nosotros fuésemos a vivir en esas moradas, en esas casas y moradas eternas. Que Jesús dijo pues que estaban en el cielo. Ya sé de qué me estás hablando. Te lo voy a explicar bien, présteme atención. Lo que pasa es que un 20% de lo que está escrito en el texto sagrado, un 20% de lo que está escrito en el texto sagrado, algo así, porcentaje más o menos, está escrito en forma alegórica y se debe interpretar desde el punto de vista alegórico. Sea una parábola, una prosopopeya, una sinécdoque, un símil, una metáfora, y para usted de contar. Se debe de buscar la interpretación a eso que está escrito en Revelación alegóricamente, porque así se expresó, así se dijo. Ese fue el mensaje que se dio. De esa forma fue que lo presentó el emisor y así se debe interpretar. Pero hay un 80% de las escrituras, estoy marcando un porcentaje para que más o menos tengamos una idea, que se debe interpretar desde el punto de vista literal, no hiperliteralista. Oído, no hiperliteralista, no irse a los extremos, pero sí desde el punto de vista literal. Hay que interpretar. Cuando Jesús expresa esto a sus discípulos, Jesús dice, solo voy a leer tal como está en el texto sagrado. Esto está escrito en Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Dice, cito, en la casa de mi padre muchas moradas, observe el término moradas, hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿De qué lugar está hablando Jesús? Si ya las moradas están, ya las casas están, según interpretándolo literalmente. Pues Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Está la casa, el cual tiene muchas habitaciones, que son las moradas. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿De qué lugar está hablando Jesús? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Resulta que esto que Jesús presentó en Juan 14, 1, 3, que acabo de leer, todo esto es alegórico. Esto es una alegoría que Jesús presenta este mensaje y que muchos lo han tomado desde el punto de vista literal. ¿De qué usted está hablando, maestro? ¿Usted nos puede explicar mejor eso? Sí. Vamos a ver. Voy a comenzar con la explicación. El término casa y morada. Esto es muy importante que usted lo entienda. Yo sé que van a ver el montón o van a ver quienes van a empezar a dar sus opiniones que no son constructivas, sino destructivas, que soy falso maestro, que estoy desfasado, descontextualizado, que qué interpretación más cerrada la que usted está dando, que vaya y arrepiéntese.
que qué maestro va a ser usted y para usted de contar. Bueno, yo a veces me atrevo a decir que los que dan este tipo de opinión son gentes que no conocen las escrituras. No las conocen. Porque si por eso es que yo leo todos los comentarios que hacen, las críticas que hacen, las opiniones que presentan, porque cuando yo analizo de quién viene, es que yo le doy seriedad al asunto. Porque si entre los que opinan lo hace un maestro por excelencia, para no nombrar a ningunos que hay, los respeto, mi respeto y mi consideración para los maestros que hay, que no soy el único. Y me doy cuenta que el que está haciendo esa opinión es un maestro que difícilmente lo hace. Porque el maestro Briceño se ha tomado la tarea de dar una opinión según lo que está escrito en el texto sagrado a uno de estos maestros que los reconozco, pero que se equivocó en lo que está expresando. Lo he llamado a él en lo personal, a él lo he llamado, porque tengo contacto con ellos, los he llamado a ellos. Y hemos como entrado en el tema y al final ellos se han dado cuenta, sí, maestro, verdaderamente estoy equivocado, o puedo ser yo que esté equivocado. Pero no hago esos comentarios. Pero si uno de esos comentarios lo hace un maestro, espérate, paro firme, vamos a ver, vamos a analizar. Pero la mayoría de los que hacen estos comentarios no conocen el texto sagrado, no leen Biblia, en sus defectos no leen Biblia. Los otros, hay otros que la leen pero que no la estudian, no la estudian. Y la razón por la cual no la estudian es porque son unos analfabetas, es decir, no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación que te presenta la hermenéutica para estudiar las escrituras. No saben estudiar la Biblia. Entonces te hacen esos comentarios y digo, yo los dejo pasar, se me resbalan, yo dejo pasar esos mensajes, pero está bueno que den sus opiniones. Escucha bien esto. El término casa y morada que aparece en el pasaje, ¿qué es lo que Jesús quiso presentar? ¿Qué quiso transmitir? ¿Cuál es la verdadera interpretación? Ese término casa y morada tiene que ver con lo universal de la paternidad de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Repito, el término casa y morada que aparece en el pasaje tiene que ver con lo universal de la paternidad de Dios. No, negativamente no se debe tomar en el aspecto literal, por la cual Jesús lo que quiso exponer en el mensaje o expresar en el mensaje alegóricamente fue esto, cito, en el regazo, en el regazo de la paternidad de mi Padre hay lugar para brindarle paternidad a muchos. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque cuando Jesús dijo esto, el único Hijo de Dios que había en la tierra era Jesús. El unigénito era Jesús. No había más. El único. Pero hay un Dios eterno. Ahí está el gran yo soy que ya fungía como padre porque tiene un hijo, el cual quiere que todos los hombres dejen de ser sus criaturas y pasen a ser sus hijos. Y por eso mandó a su único hijo, para que a causa de la fe que depositen los hombres caídos en Adán en la tierra, en el plan de salvación que Dios desarrolló en su Hijo, en su nacimiento, vida, muerte y resurrección, pasen a ser hijos de Dios. Por eso dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oído. El Padre
eterno tenía un solo hijo. ¿Cuántos tiene ahora? Muchos. Por eso Jesús dice, en la casa de mi Padre, ese término en el aspecto alegórico tiene que ver con lo universal de la paternidad de Dios. No se debe tomar en el aspecto literal, por lo cual lo que Jesús quiso exponer fue esto. En el regazo de la paternidad de mi Padre, lugar para brindarle paternidad a muchos. Lo que dije al principio, Jesús era el unigénito Hijo de Dios, ahora es el primogénito Hijo de Dios. Por eso yo sé para quién estoy trabajando. Estoy trabajando para el Espíritu Eterno que mora en mí. Estoy trabajando para el Teantropos, el Dios hombre, que es mi hermano mayor. Ese es mi hermano mayor, que está sentado a la diestra de mi Padre. Y estoy trabajando para el gran yo soy, para el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero que también es mi Padre. Yo no me siento huérfano de un Padre vivo como muchos en las iglesias. Muchos hijos de Dios en las iglesias viven como huérfanos de un Padre vivo. Muchos. Ahora mire, seguimos. La expresión voy pues a preparar lugar. La expresión voy pues a preparar lugar es netamente jurídica. No me lo crea, vaya, estúdielo. Es netamente jurídica, que tiene que ver con derecho, autoridad, delegación, acceso, posición y posesión. Si observas bien el pasaje, siguiendo la hilación del pensamiento, podrás notar y entender que donde Jesús fue a preparar lugar es en la cruz. Es en la cruz. Por lo tanto, lo que Jesús quiso decir y estaba en su pensamiento fue esto. Esto fue lo que Jesús quiso decir. Cuando digo voy pues a preparar lugar, miren lo que Jesús quiso decir. Voy a ocupar el lugar de ustedes, pasando por la agonía del Getsemaní, pasando por el Via Crucis, por las flagelaciones, la corona, por el llevar un madero afuera de Jerusalén a 1 kilómetro, por llegar a la cruz y ser crucificado al monte del Gólgota, al monte de la calavera, llevar ese madero y colocarlo sobre otro madero que estaba en el Gólgota y crucificarme, clavarme mis manos y mis pies, pasar 6 horas en la cruz guindando, allí pendiendo con dolor, frío, desnudez. Pero sobre todo eso, entonces mi Padre pone en mí, sobre mí, toda la maldición del hombre, la enfermedad del hombre, el estado de pecado del hombre, porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios, fuésemos hechos justicia de Dios en él, pasásemos a ser hijos. El Padre me maldijo en la cruz, porque maldito está, escrito está, que maldito es el que es colgado en un madero. Mi Padre me maldijo en la cruz para no maldecirlos a ustedes. Me enfermó en la cruz para no enfermarlos a ustedes. Me abandonó en la cruz para no abandonarlos a ustedes. Eso lo hizo mi Padre. Morir en la cruz para resucitar el tercer día, para vencer la muerte, el Hades, los principados y las potestades, al diablo, a sus demonios. Resucitarlos y regenerarlos y sacarlos del estado de pecado e impartirles la justicia divina y la vida eterna para que pasen a ser hijos de mi Padre y tengan el mismo derecho que yo tengo como hijo. Esto fue lo que Jesús quiso decir. Cuando digo voy pues a preparar lugar.
¿Usted está ahí? ¿Todavía estás allí? Sí, todavía estás allí. Ujú. Cuando Jesús resucitó, usted lee Biblia, pero no presta atención bien a todo. Oído. Cuando Jesús resucitó, le dio una comisión a las mujeres que lo vieron resucitado y les dijo, María, volviéndose ella, ¿quién es ella María? Le dijo Raboni, que quiere decir maestro, de maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Voy a interpretar esto, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Voy a darle una breve explicación a esto. ¿Usted sabía que cuando Jesús muere, el Hades se compone de dos departamentos? La parte superior, que es el seno de Abraham, y la parte inferior, que es el lugar de tormento. No estamos hablando del lago de fuego, el Gehenna, el Ginón, el valle del Hinón. Estamos hablando del infierno eterno. No. Estamos hablando del Hades o Seol, donde van los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Porque eso de que el hermano Juan de los Palotes murió y está ante la presencia de Dios, de la presencia de Dios no va nadie después que muere. Usted va al seno de Abraham a esperar la resurrección. Si murió en Cristo y si no murió en Cristo, usted va al lugar de tormento. Por eso Jesús habla la historia del rico y Lázaro, ¿se acuerda? Lázaro estaba en la parte superior del seno de Abraham, donde están los salvos, y el rico estaba en la parte inferior. Repito, Lázaro estaba en la parte superior, donde están los que le pertenecen a Dios, y el rico estaba en la parte inferior. ¿Ok? Cuando Jesús muere, Jesús va a la parte más baja de la tierra. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 4, búsquelo. Dice que la parte más baja de la tierra. Quiere decir que hay una parte baja, hay una más baja. La más baja es la parte inferior y la baja es la parte superior del Hades. Una vez que Jesús resucita, porque el Padre lo justifica y lo vivifica, porque el Padre puso sobre él en la cruz el estado de pecado de la humanidad, lo hizo pecado. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre puso todo el estado de pecado sobre Jesús en la cruz del Calvario. Se llama el misterio del cambio. Después le explico eso. El estado de pecado pues, produjo en Jesús la muerte. Jesús murió en la cruz espiritualmente y físicamente. Si la muerte espiritual no entra en él, no puede morir la muerte física. No puede entrar la muerte física. Yo no estoy diciendo que Jesús murió espiritualmente, sino que el espíritu. Jesús murió espiritualmente. Yo no estoy diciendo que el espíritu de Jesús murió. Oído, yo no estoy diciendo que el espíritu de Jesús murió, porque no existe aniquilación de espíritu, que Jesús murió espiritualmente. El Padre se separa de él, eso significa muerte espiritual. Thanatos, muerte. Una vez que eso sucede, Jesús va a la parte más baja. El Padre lo justifica, es decir, quita el estado de pecado que había puesto en él, que era del hombre, y le coloca la justicia, y quita la muerte y le coloca la vida, y resucita. He aquí yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, se le aparece a las mujeres. Aquí está el pasaje. Marta o María lo va a tocar. Digo, no me toques porque no he ido al Padre. Quiere decir que cuando Jesús le da la comisión a las mujeres, Jesús va al Padre, al tercer cielo, y se presenta en el trono de la gloria. En el trono del Padre eterno se presenta Jesús. Con el sacrificio entra al verdadero lugar santísimo como el cordero con su propia sangre derramada, siendo él la sangre, siendo él el cordero y siendo él el sacerdote. No, chicos, ¿qué dice usted, maestro? Jesús fungió como sacerdote, fungió como el cordero y llevó su propia sangre y entró al verdadero lugar santísimo.
donde el Padre recibe el sacrificio, recibe la sangre derramada, que tiene que ver con el vía crucis, el dolor, toda la intensidad por la cual Jesús pasó, y lo recibe como sumo sacerdote para que presente él mismo el mensaje, o la ofrenda, que es el cordero, siendo el mismo con una sangre derramada, que es su propia sangre. ¿Lo está agarrando? Una vez que pasa eso, el Padre sella, da por terminado los pactos antiguos y le da lugar a un nuevo pacto, la cual hizo con su Hijo, no con la iglesia, con su Hijo, porque fue con el Hijo que el Padre hizo el pacto, con el Hijo, no con nosotros. Después que pasa eso, Jesús vuelve otra vez, oído, a la parte baja, oído, a la parte baja, que es la parte superior, no la más baja, la parte baja, y les anuncia el mensaje del Evangelio a todos los que habían muerto antes de la gracia, a ellos. Y después que hace eso, entonces se levanta y se le aparece. Después que Jesús hace eso, es cuando se le aparece, según el apóstol Pablo, a más de 500 hermanos. Pero Jesús resucita, se le aparece a las mujeres, va al Padre, regresa, va al seno de Abraham, se vuelve a levantar y se le aparece a todos. Y está con los apóstoles 40 días y 40 noches. Lo dice Pedro, lo dicen los apóstoles, 40 días y 40 noches estuvo con ellos. Y después fue ascendido a los cielos y de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero vamos al tema, aquí está. Raboni, dice, María, volviéndose, ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos. Wow. Yo soy hermano de Jesús. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús quiere que tú veas al gran yo soy como Dios, pero también quiere que lo veas como Padre. No se te olvide eso nunca, que el gran yo soy, el eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no fue padre de ellos, fue Dios para ellos. Para nosotros, además de ser Dios, es Padre. Por eso Jesús dice, cuando Jesús dijo, Abba Padre, que significa papito lindo, papito querido, es un diminutivo arameo, que cuando los judíos escucharon a Jesús hablando así, se rasgaron sus vestidos, porque dijeron, ¿quién es este para llamar al gran yo soy, papito lindo, papito querido? ¿Quién es este para estar utilizando diminutivos para dirigirse al gran yo soy? Los que los fariseos y saduceos no entendían es que el gran yo soy era el papito lindo y el papito querido del Teantropos, el Dios hombre. Pablo dice que con los mismos derechos, autoridad y derechos que Jesús clamó a su Padre como Abba Padre, papito lindo, papito querido, nosotros también lo podemos hacer, papito lindo, papito querido. Por eso no entiendo cómo los que se le acercan a Dios y le hablan de usted, porque Dios le dice a Jesús, ¿y qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? Yo entiendo el respeto, yo entiendo el sentido de respeto que deben tener por lo sagrado, la honra, el respeto que deben tener por mí, pero es mi hijo. Yo quiero que me traten como tú me tratas, Jesús, como me trataste en la tierra, papito lindo, papito querido. Acérquense con confianza, dice el texto, el que escribe los Hebreos, que entremos con confianza al trono de la gracia, sin intermediarios.
Entre las 24 horas al día y dígale, papito lindo, dele un beso, dele un abrazo, pídale la bendición. Mire, según lo que hemos analizado, la iglesia no pasará su eternidad o sus eternas moradas en el cielo, ni más allá del sol, como dice el texto. Más allá del sol, la canción Más allá del sol. Oído, yo tengo un hogar, 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 más allá del sol. Falsa doctrina cantada entre la iglesia evangélica. Falsa doctrina. ¿Cuántas veces la canté como tú no tienes idea? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Eso es falsa doctrina entre la iglesia, cantada. La canté muchas veces cuando entendí esto y digo, no la canto más. Óyeme. Hay una nueva tierra donde descenderá la nueva Jerusalén y allí será la morada de Dios con los hombres por la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, verso 1-3 dice así: vi un cielo nuevo, cito, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, que es esta, y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Descendió sobre qué? Sobre la tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, morada de Dios con los hombres en la tierra nueva. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios por la eternidad. ¿Dónde va a ser esto? En la tierra nueva y el cielo nuevo, donde descenderá la nueva Jerusalén. Todo será nuevo. Tierra nueva, cielo nuevo, vida nueva, cántico nuevo, todo nuevo. Eso es lo que dice el texto sagrado. ¿Está acá? Las características de esa vida eterna en la que nosotros vamos a estar. Mire, uno será terrenal, Apocalipsis 21:1-3. Habrá una perfecta comunión, según Juan 14:3, primera carta a Corintios 13:12, primera de Juan 3:2, Apocalipsis 22:4. Habrá una vida de descanso, según Apocalipsis 14:13. Pleno conocimiento, según primera carta a Corintios 13:12, santidad genuina, según Apocalipsis 21:27, gozo, según Apocalipsis 21:4, es servicio, según Apocalipsis 22:3, abundancia, según Apocalipsis 21:6, gloria, segunda carta a Corintios 4:7, Colosenses 3:4, y eso es una vida de adoración, según Apocalipsis 7:9-12 y Apocalipsis 19:1. Señores, en conclusión, estas características que se darán en nosotros en la vida eterna, en la tierra nueva, en el cielo nuevo, en la nueva Jerusalén, le darán cumplimiento a lo dicho en primera de Juan 3:2. Cito: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Wow! Pero sabemos que cuando Él, el Teantropos, el Dios hombre, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Respuestas certeras le di a la pregunta. Estaremos en la eternidad, en la tierra nueva y el cielo nuevo. Para el cielo solo vamos por 7 años, en el programa de Dios con la iglesia, el juicio, los galardones, las bodas del Cordero, la cena de las bodas, y después vendremos a la tierra del milenio, que son las fiestas de las bodas. Después del milenio, la eternidad. La iglesia será levantada por segunda vez para ir al cielo hasta que se preparen todas las cosas. ¿Ok?
Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes. Uno, oren mucho por mí, sosténganme, porque estos son mensajes que no se dan en la iglesia. Las tinieblas están siendo sacudidas, los religiosos están siendo sacudidos y pueden atentar en contra de mí. Ayúdeme, ore, cúbrame en oración. Segundo, comparte este mensaje, no se quede con él. Por favor, compártalo, no se queden con él. Y tercero, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Una ofrenda. ¿Cómo lo hacemos? Escríbame a mi correo, josebriceno71@gmail.com, Briceno con C, josebriceno71@gmail.com, o escríbame a mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352, y le estaré dando información de cómo usted puede hacer llegar una ofrenda a este ministerio. Si usted está agradecido porque usted está aprendiendo el ministerio, por favor, la Biblia dice que seas copartícipe de toda buena obra el que te instruye en la palabra. Aporta una ofrenda para este ministerio. Conviértete en un socio inversionista en este ministerio, en un agente generador de los bienes del reino. Imparte una ofrenda al ministerio, te lo agradecemos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786 604 3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.